El precio de Bitcoin está haciendo un giro rápido en estos momentos. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin, tras romper el soporte de los 66.300, intentaba reingresar en la estructura operativa, pero en estas últimas horas veíamos cómo parcialmente rechazaba esta zona operativa y con esto intentaba marcar un mínimo por debajo del anterior, pero como veis rápidamente ha vuelto a entrar presión compradora en esta misma zona operativa y está consiguiendo que el precio de Bitcoin vuelva a atacar esta zona de resistencia e intente consolidar ese reingreso. Lo más interesante de todo esto es el aumento significativo del volumen que estamos viendo en estas últimas horas acompañando este movimiento alcista, lo que nos está dando cierta intencionalidad alcista en el corto plazo. Además, durante estas últimas horas veíamos como en el rechazo de Bitcoin el precio comenzaba a encontrar algunas compras defendiendo en la zona operativa del soporte, que también ahora mismo está teniendo confluencia con el VWAP semanal. Esto que estamos viendo actualmente en el precio de Bitcoin podría ser una sacudida de giro rápido, que sería básicamente una sacudida de una estructura de menor fractalidad. De hecho, mirad esta vela en el gráfico de 4 horas, qué agresividad alcista tiene y también cuánto volumen la está acompañando. Esto en el corto plazo son pequeñas muestras de fortaleza muy importantes. Y si termina consolidando, el principal objetivo de Bitcoin sería intentar alcanzar la zona de la resistencia de los 71.940. Pero recordemos que por el camino tenemos algo muy importante, que es el VWAP mensual, donde hemos visto anteriormente que el precio de Bitcoin rechazaba, y por lo tanto será esencial que el precio de Bitcoin consiga romper esta resistencia en el corto plazo para confirmar ese cambio de contexto y poner como siguiente objetivo el alcanzar esta zona de resistencia. Esto que estamos viendo es muy positivo para Bitcoin porque recordemos que ahora mismo estábamos desarrollando esta estructura operativa y esto podría ser el evento de sacudida, lo que nos podría sesgar al alza y por lo tanto podría ser la estructura operativa que ya comentábamos en vídeos anteriores, una estructura que podría tener el objetivo de intentar romper esta zona de ventas que tenemos en los 71.155, que es la zona de ventas que está frenando al precio de Bitcoin en los setups de medio largo plazo para continuar con el movimiento alcista que ya traía el precio. Esta potencial sacudida se habría llevado la liquidez debajo de este mínimo que destacábamos en vídeos anteriores, pero ya sabéis que a mí personalmente me hubiese gustado que hubiese venido también a por la liquidez que había en esta zona operativa, pero de todos modos en los mapas de liquidaciones ya destacábamos en vídeos anteriores cómo gran parte de la liquidez que había en esta zona ya se la habían llevado, y de hecho más adelante volveremos a revisar como siempre los mapas de liquidaciones para ver cómo está la situación ahora después de otra vez haber visto este movimiento bajista y sobre todo lo más importante, a ver si tenemos liquidez en zona de shorts que pueda ayudar a que el precio continúe con un potencial movimiento alcista, con un pequeño short squeeze en el corto plazo. Y como os decía, vamos a revisar ya las herramientas. Comenzamos revisando Trading Different. Os recuerdo que tenemos en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y actualmente estamos viendo mucha liquidez en zona de longs desde los 65.055 hasta los 64.000. Esta zona está muy cargada de liquidez. Por parte de los short vemos algunas zonas que están un poquito cargadas, pero no es tanta la liquidez que estamos viendo. De hecho, si seguimos bajando encontramos aún más liquidez de longs, como por ejemplo aquí en los 62.830. Respecto a la liquidez de 100x, destacamos esta zona que está muy cargada en los 65.000. Me resulta extraño que no se hayan llevado esta liquidez antes de iniciar este movimiento alcista. En cuanto a la liquidez de 50x, sí que se han llevado este primer clúster que estaba muy cargado, pero ahora se vuelve a cargar esta otra zona en los 64.400. Durante este movimiento alcista se han llevado también la liquidez que había en la zona de los 67.235, aunque vuelve a entrar liquidez sobre esta zona de los 67.000
64.625. Respecto a la liquidez de 25X, vemos que hay bastante cantidad en estos 64.800 y también vemos que hay un poquito más en los 64.150. Por parte de los short vemos liquidez en los 68.490 y en los 68.865. La liquidez de 10X de momento no la ha tocado, aunque seguimos viendo que hay bastante en los 64.300 aproximadamente. En Bookmap vemos cómo entraban órdenes de compra a defender al precio sobre la zona de los 65.000, también en torno a los 64.550 y aquí habían aún más compras en los 64.000. Como veis, estas compras se han retirado en estas últimas horas y de hecho aquí también, aunque siguen habiendo compras en los 64.000, parte del volumen de compras que había se ha retirado. Aunque aparecían algunas ventas en los 67.300, en estas últimas horas ya se han retirado. Se mantienen algunas ventas en los 67.500. Lo que sí que podemos destacar es cómo entra presión compradora en torno a la zona del VWAP, confirmando también ese cambio de contexto en el corto plazo, ya que como veis anteriormente, este mismo VWAP estaba actuando como una resistencia, pero tras esta ruptura veíamos cómo empezaba a entrar presión compradora a defender al precio, igual que se ha terminado confirmando posteriormente en esta misma zona operativa. En The Kingfisher estamos viendo como hay un poco de liquidez en ambos lados, por parte de los short hasta los 67.390 y por parte de los long en torno a los 66.020 y en torno a los 65.275. En los CVDs podemos ver compras agresivas por parte de Coinbase, diría yo incluso que liderando este movimiento alcista que hemos visto en las últimas horas. Esto creo que son señales alcistas para Bitcoin. En los mapas de corto plazo vemos un poco de liquidez en zona de shorts hasta los 67.300 y por parte de los long vemos bastante liquidez desde los 65.525 hasta los 65.250. En los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en los 65.465 y en torno a los 65.935. Por parte de los short tenemos aquí un poquito en los 66.850 y en los 66.970. Mañana martes 18 tenemos datos del IPC en la zona euro a las 11 de la mañana hora española. Se espera un aumento del 2,4% al 2,6% y el miércoles 19 de junio tenemos festivo en Estados Unidos, pero también tenemos datos del IPC en Reino Unido, donde se espera una caída del 2,3% al 2%. La empresa matriz de T-Mobile, Deutsche Telekom, ha anunciado planes para minar Bitcoin. Tether, la stablecoin más grande del mundo, ha lanzado un nuevo dólar sintético respaldado por oro. Y tenemos aquí una noticia bastante curiosa desde Estados Unidos, y es que el jefe de la división de control de criptoactivos de la SEC ha dimitido. La bolsa de valores más grande de Australia ha aprobado su primer ETF de spot de Bitcoin.